Muy bien, chicos, buenos días, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, Profe, ¿qué profe. tal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos a la clase de hoy. ¿Sí? El día de hoy nos toca hacer un segundo repaso, siendo que ya estamos en semana de exámenes. Entonces vamos a ir tratando los temas que nos faltaban. Nos faltaba el tercer tema especialmente. Y de ahí un breve repaso de los dos primeros temas también, ¿no? Para poder prepararlos y que estén listos para su prueba de hoy, ¿ya? Muy bien, pues vamos a estar entonces iniciando con la asistencia. Vamos a tomar la asistencia. A ver. Tenemos aquí en la asistencia. Ahí está, ahí veo a Omar. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Omar también está. Alexandra, muy bien, Alexandra. También está Presente. Nicolás, muy bien, Nicolás. Y también Eduardo. ¿Qué tal, Eduardo? Muy bien, muy bien. Entonces vamos a estar iniciando ahora sí. Vamos a estar iniciando entonces la clase de hoy. Y vamos a ver precisamente el tema que nos faltó analizar la vez pasada, que fue el tema 3, ¿no? Ahí está, el tema 3, que tiene que ver con lo que es hidrostática, ¿no? En hidrostática entonces hablamos ahí de propiedades que tienen que ver con los fluidos, ¿no? Esto entra también en la parte de lo que es mecánica de fluidos, también se le llama esa rama. Incluso tenemos una carrera, ¿no? Que es ingeniería mecánica de fluidos, que se dedica, digamos, especialmente a analizar este tipo de casos, ¿no? Entonces es una rama bastante importante en la física, ¿ya? Entonces vamos a ver precisamente qué primeras ideas fueron las que vimos ahí, de tal manera que a partir de ellas podamos resolver los ejercicios. ¿Ya? Vamos a empezar entonces viendo, a ver, ahí. Bueno, vamos a recordar, antes de ver los ejercicios, recordar un par de propiedades, ¿ya? Pero vamos a pasar a nuestra pizarra para ir ya aproximándonos a lo que es la resolución de los ejercicios, ¿no? Entonces lo vamos a abrir aquí en nuestra pizarra. A ver, un minuto. En repaso 2. Ya, vamos a abrir entonces con nuestra plataforma aquí. Compartimos entonces. Ahí está. Vamos a repasar entonces algunas propiedades de lo que fue este tema de hidrostática, ¿no? Propiedades como, por ejemplo, los conceptos de densidad y presión. ¿Qué era la densidad? ¿Qué era la presión? ¿Cómo se contabilizaban ambos de ellos, ¿no? Entonces, además, ¿qué propiedades nos daban con respecto a la presión hidrostática? Y, por ejemplo, el principio de Pascal y Arquímedes, ¿no? Esos fueron los conceptos principales que vimos. Ahí está, vimos algunas fórmulas también por ahí. Entonces, a ver, vamos a bajar. Ya, a modo recordatorio, como conceptos básicos, tenemos el concepto de la densidad. La densidad se representaba con la letra ρ, que es como una P, ¿no? Pero medio echadita. La densidad era masa sobre volumen, ¿ya? Primera fórmula a recordar. Luego teníamos la presión. La presión en su sentido más general se calcula dividiendo la fuerza entre el área, ¿ya? Esa era la presión en el sentido general de la palabra. Y esta fuerza era una fuerza normal, es decir, es una fuerza que siempre va hacia abajo, no inclinada, sino hacia abajo. Si tenemos una fuerza inclinada sobre cierta superficie, ¿no? Sobre cierta superficie, esta fuerza inclinada me va a producir dos componentes, hay que recordar, ¿no? Un componente en el sentido horizontal, que sería así, ¿ok?
Ya, así, así. Hacia la izquierda, ¿no? Y un componente en el sentido vertical que sería así. Entonces, para calcular la presión solamente vamos a tomar en cuenta este de acá, ¿no? Este de acá no, ¿ya? Entonces siempre va a ser fuerza normal. Luego de ello vimos otras propiedades, como por ejemplo, la presión ya ahora hidrostática, ¿no? La presión hidrostática es la presión que ejerce los gases o los líquidos, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí será densidad de líquido por gravedad por altura, ¿no? Siendo que la altura va a depender del punto que tomemos en cuenta, ¿ya? Muy bien. A partir de ello también tenemos dos principios, el principio de Pascal y Arquímedes, que se aplican ya cuando tenemos dos presiones y dos fuerzas. Pascal, ¿qué me dice? Pascal me dice fuerza 1 sobre área 1 es igual a fuerza 2 sobre área 2. ¿Ya? Y si hay más también, ¿no? Y también le podríamos poner altura, ¿no? Altura 2 o fuerza entre altura, ¿ya? Pero mejor así, ¿no? Esta es, digamos, la parte más importante. Fuerza 1 sobre área 1 es igual a fuerza 2 sobre área 2. ¿Ya? Y por otro lado tenemos Arquímedes. Arquímedes que me va a servir para hallar el empuje. El empuje cuando un objeto está sumergido, ¿ya? El empuje, digamos, de un objeto líquido va a ser la densidad de líquido por la gravedad por el volumen sumergido. ¿Ya? Esas son las propiedades, todas las propiedades que hemos visto, están todas en su teoría. Vamos a ver ahora en los ejercicios cuál de ellas vamos a aplicar, ¿ya? A ver, ejercicio número 1. Calcula la presión hidrostática en pascales y la presión absoluta en kilopascales en el fondo del recipiente. Ya la presión absoluta no lo habíamos mencionado. La presión absoluta es igual a la presión que existe en el ambiente más la presión hidrostática, ¿no? O sea, la presión hidrostática que sea por la fórmula que vimos, más la presión atmosférica, que es la que hay en el ambiente, ¿ya? Y esa presión atmosférica, digamos, siempre va a tener un valor usual de una atmósfera, ¿no? La presión atmosférica usualmente siempre va a ser una atmósfera, a no ser que nos indiquen otra cosa, ¿ya? Entonces vamos a aplicar esa fórmula aquí. A ver, estamos en física. Por acá. Vamos a ir con el ejercicio 1 entonces. Ahí está cargando, está cargando. A ver, ejercicio 1. Estamos entonces acá con cuarto. Y repaso 2. Ya ves, ejercicio 1. Tengo como datos entonces, bueno, me piden la presión hidrostática. Poner acá, ¿no? Datos. Dentro de mis datos, ¿qué tenemos? Tenemos la presión hidrostática, pH, P, con respecto a H. Uy, no me salen las fórmulas. Uy, a ver, un ratito, vamos a volver a entrar. Vamos a volver a entrar, ¿ya? A ver si ahora carga. Ya, entonces en base a las fórmulas ahí ya podríamos hacerla. Ahora sí, ya. Entonces ahora sí. Como datos tenemos la presión hidrostática pH
es lo que me están pidiendo. Y la presión absoluta. O sea, aparte de la presión hidrostática, me están pidiendo la presión absoluta. Las dos me están pidiendo. En el fondo del recipiente, ya. Entonces tengo que el líquido es agua y tengo que la altura es 2 metros, ¿no? La gravedad es 10, me dice. Entonces le pongo ahí gravedad 10. 10 metros por 10 metros sobre segundo cuadrado. Y tengo que la altura es 2 metros, ¿no? Altura 2 metros, sí. Y el líquido es agua. Entonces, si el líquido es agua, ahí va a haber un dato de la densidad del agua, ¿no? Lo que habíamos mencionado precisamente de que cada líquido tiene su densidad. Ya, en este caso, la densidad se representa así con esa letra ρ. Densidad del agua, ¿ya? O densidad del H2O, podemos ponerlo también. Va a ser siempre un valor, en este caso, como trabajamos con metros, tomaremos el valor de 1000 kilogramos sobre metro cúbico, ¿ya? Metro cúbico, ¿ya? Si fuera en centímetros sería 1 gramo, ¿ya? Entre centímetro cúbico, 1 gramo. Pero como estamos tomando metros, será 1000 kilogramos entre metros cúbicos. Ya me estoy confundiendo, no es metro cuadrado, es metro cúbico, ¿ya? Entonces, porque estamos tomando acá metros, acá también metros, ¿no? Entonces ahí será 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Ya, entonces, ¿cuál era la fórmula de presión hidrostática? Ya la habíamos mencionado. Entonces aquí primero hallamos la presión hidrostática. Presión hidrostática. Primero hallamos eso. Y la fórmula de presión hidrostática era pH, ¿no? Presión hidrostática igual a, ¿cómo empezamos? Densidad del líquido, ¿no? ρ. Densidad del líquido por gravedad por altura. ¿No? Nada más, eso era todo. No es muy complicado. ¿Ya? Con esos datos sobrados lo tengo, ¿no? Ya, entonces acá sería... 1000 Ajá. por 10 por 2. Así es. 1000 por 10 por 2, ¿no? Siempre y cuando coloquemos las unidades correctamente, o sea, si acá es metros, aquí también y aquí también, entonces ya no es necesario hacer conversiones, ¿no? De frente pongo ahí los valores y saldría, multiplicando todo eso, 10 por 2, 20, 20 por 1000, 20.000, ¿no? 20.000. 20.000 pascales. Ahí está. Pero como a mí me están pidiendo en kilopascales, ¿no? Me dicen ahí, esto de acá, haya la presión en kPa. kPa es kilopascal, ¿no? Kilopascal quiere decir miles de pascales, ¿no? Recordemos que kilo significa 1000, ¿no? Entonces me están preguntando cuántos miles de pascales hay, en otras palabras. Como yo tengo aquí que me salió 20.000, ¿no? 20.000, entonces yo puedo decir, en vez de poner 1000, borro el 1000 y pongo kilo, ¿no? Ahí está. Entonces será 20 kilopascales. Es otra forma de ponerlo, ¿ya? Es lo mismo, pero es otra forma de escribirlo utilizando el prefijo kilo, ¿ya? Entonces ahí tengo la primera parte, que es la presión hidrostática, ¿no? Ahora me falta la presión absoluta, ¿no? En el caso de la presión absoluta, ¿cuánto será? Vamos a ver ahí. A ver, ¿dónde está? Había otra propiedad, otra formulita para la presión absoluta. Vamos a ponerlo acá al costado. Presión absoluta. Que no era muy difícil, era, digamos, tomar la presión que ya tenemos, la hidrostática, y agregarle a esa presión
otra presión externa, ¿no? Que vendría a ser la presión atmosférica. Presión absoluta es igual a presión hidrostática más presión atmosférica. Ya está. Vamos a hacerle una línea divisoria aquí para no confundirnos. Ahí está. Ya, entonces tenemos ahí esas dos fórmulas. Entonces, por el lado de la derecha, reemplazo ya un primer dato que tengo, ¿no? Que es mi presión hidrostática. Mi presión hidrostática la vamos a poner en pascales, ¿ya? Sería 20.000, ¿no? 20.000 pascales. Porque eso ya lo saqué de aquí a la izquierda, ¿ya? Y en el caso de la presión atmosférica, esto va a tener un valor, digamos, un valor usual, un valor común, porque no me están indicando tampoco cuánto es, entonces le voy a poner por acá. Presión atmosférica. Si estoy contando mi presión en atmósferas sería una atmósfera, pero aquí como estamos trabajando con pascales, vamos a tomar 105. 105 pascales, ¿ya? Ese es el otro valor constante. Entonces solamente le vamos a tomar aquí 105, porque estamos trabajando con pascales. Sumamos entonces 105. Esa es una constante, no va a cambiar ese valor de la presión atmosférica, a no ser que en el ejercicio me indique, ¿no? Por si acaso la presión atmosférica es tanto. Pero si no, le vamos a poner siempre 105. Muy bien, sumamos ahí, entonces será 20.000 más 105, será 20.105, ¿no? Pascales. Ya está, 20.105 pascales. Ahora, si quiero convertir eso a kilopascales, aquí me estaban dando una distinción, ¿no? A ver, no nos fijamos de esto. La presión hidrostática me están pidiendo en pascales. Y la presión absoluta en kilopascales, o sea, los dos diferentes. Entonces el primero sí estaba bien solamente en pascales, o sea, solamente ahí debí dejarlo. Y el segundo, si quieren que lo convierta. Bueno, entonces el segundo vamos a hacer lo mismo que hicimos. Para convertirlo, solamente tomo en cuenta los miles, ¿no? Entonces divido a todo esto entre 1000. Y dividiéndolo entre 1000 me dará, pues, todo esto. Bueno, vamos a copiarlo acá. Todo eso entre 1000. Me va a salir un decimal, ¿no? Claro, tendría que correr aquí 3 espacios a la izquierda. Entonces vamos a salir así, 20,105 kilopascales, ¿no? Porque va a haber una parte decimal de todas maneras ahí, ¿no? Es lo mismo, solamente que dividimos entre 1000, porque este kilo significa 1000. ¿Ya? Y ponemos 20,105. Y esas serán mis dos respuestas, ¿no? Por un lado 20.000 pascales y por el otro lado 20,105 kilopascales. ¿Sí? Vamos a poner esto entonces un poquito más acá. A ver. Ahí está. Estamos a la derecha. Sí, entonces a ver. ¿Se entendió? ¿Se entendió la idea? Básicamente solamente era aplicar esas dos fórmulas, ¿no? Por un lado presión hidrostática y por otro lado presión absoluta. Y ya, con esas dos nos salía lo que queríamos allá. ¿Ya? Muy bien. Muy bien, pues vamos a continuar entonces con el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio me dice 2. ¿Cuál es el valor de la fuerza F en Newton? En newtons. Que se debe aplicar al émbolo de la izquierda. Émbolo es de acá, ¿ya? Esta tapita. Esa tapita que contiene un líquido, ¿ya? Se le llama émbolo, ¿no? Como una especie de botón que sumerge a la tapita en un líquido, ¿no? Entonces, como la tapita contiene el líquido, se mueve, pues, ¿no? Si yo, por ejemplo, ejerzo una fuerza por acá,
esta fuerza se va a distribuir entre todo el líquido y va a salir por acá, ¿no? Algo así sucede en dos tubos que están conectados, ¿no? Eso lo vimos en la clase cuando explicamos el principio de Pascal. Probablemente Pascal tenemos que aplicar aquí, ¿no? Entonces me dice, ¿cuál es el valor de la fuerza de F Newton que se debe aplicar al émbolo de la izquierda, a este, para mantener en equilibrio del sistema en la posición mostrada? Cuando me dicen equilibrio, quiere decir que se tiene que mover, no se tiene que mover, ¿no? Se tiene que quedar ahí fijo. Pero, claro, tiene que mantenerse, estar ahí. Si me dice que en el lado de la derecha, el área es de 400 centímetros cúbicos. Ah, aquí me están dando el área de la tapita. Esta tapita tiene su área 1, ahí está su área 1, ¿no? Y esta área 1 es de 80, en este caso es de 80. Y en el caso de la derecha es de 400, entonces este es más grande. Si se ha colocado un bloque de 700 newton de peso, o sea, este bloque tiene un peso, ese peso ejerce una fuerza en esta tapa, ¿no? Lo puedo poner ahí la fuerza, o lo puedo poner arriba también, ¿no? Ahí está, es una fuerza que está hacia abajo. Entonces vamos a borrar esto. Tengo entonces, por un lado, una fuerza y un área, y tengo por otro lado otra fuerza 2, que en este caso es el peso, y otra área, ¿no? Entonces podemos aplicar tranquilamente el principio de Pascal, ¿ya? Vamos a poner todos los datos primero. Por un lado tenemos fuerza 1, no sé, es lo que me están pidiendo. Ponemos entonces ahí, número 2. Datos. Número 2. Datos. Como datos tengo que mi fuerza 1 es desconocida. Mi área 1 es 80 centímetros cuadrados. Área 1, 80 centímetros cuadrados. Mi área 2, 400 centímetros cuadrados. Mi área 2, 400 centímetros. 400 centímetros cuadrados. Y la fuerza 2 vendría a ser el peso del cuerpo, ¿no? La fuerza 2, F2, el peso del cuerpo. Y en este caso me dicen que el peso, ya me dan ahí con su valor en newton, ¿no? 700 newton. Me dicen ahí el peso es 700 newton. Peso. Ya está. Entonces ya tengo ahí fuerza, área, fuerza 1 y área 1. Bueno, la fuerza 1 es lo que me piden. Pero sí tengo fuerza 2 y área 2. Entonces aplicamos de frente a Pascal, ¿no? Principio de Pascal. ¿Qué me decía el principio de Pascal? Cuando tengo dos fuerzas conectadas, mi fuerza 1 entre mi área 1 vendrá a ser igual que mi fuerza 2 entre mi área 2. ¿Ya? En síntesis, eso me decía Pascal, ¿no? Eso me decía Pascal. Entonces, aplicando Pascal, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos aplicando Pascal? A ver, vamos a tener lo siguiente. Fuerza 1 es lo que me piden, eso no sé cuánto vale. Mi área 1, 80. Mi área 2, 400. Y mi fuerza 2, 700. ¿No? Ya está. Entonces ahí puedo simplificar. Se va los dos ceros de aquí, se van los dos ceros de aquí.
El 80 pasa a multiplicar, ¿no? Al 7. Y me saldrá al final aquí 7 cuartos. Y este 80 pasa a multiplicar acá, ¿no? 7 por 80 sería, entre 4. Y acá solamente me va a quedar F1. Ahí le puedo dividir, ¿no? 80 entre 4, 20. 7 por 20, 140, ¿no? 8 entre 4, 2 por 7, 14, 140. 140 newton, ¿sí? Ese será el valor de mi fuerza 1, ¿no? Se dan cuenta entonces que cuanto más chiquita es el área, menos fuerza debo aplicar, ¿no? Este principio se utiliza precisamente para el asunto de las palancas, ¿no? O de las gatas hidráulicas. Claro, lo que hacemos es, mediante un líquido, hacer cierta proporción, ¿no? Entre fuerza y presión, ¿no? Entonces ejercemos cierta fuerza pequeña en una superficie pequeña, como el área 1 es muy pequeña, era 80 nada más, entonces no necesitaba una fuerza grande, 140. Y con esa pequeña fuerza impulsé otra área más grande, que en este caso era 400, para levantar una fuerza más grande, que es 700, ¿no? Entonces esto es cuestión de ingeniarnos ahí cómo podemos cumplir con ese sistema, ¿no? Realizar ese sistema. Obviamente aquí no, en el gráfico no se ve mucho la diferencia, ¿no? Pero este es un área de 80, o sea, esta área debe ser de lo que se ve ahí más chiquita, ¿no? Debería ser así en realidad. Algo así de pequeña, ¿no? Reducida, muy reducida. Y esta área mucho más grande, ¿no? Entonces, sobre esta área pequeña se ejerce una fuerza y esta fuerza chiquita impulsa toda esta fuerza grande, ¿no? Claro, algo así más o menos debería ser el tubo. Esto ya no debería ir acá. Claro, pero bueno, ahí había un error de gráfico. Muy bien, entonces ahí tenemos ya la idea de lo que es hidrostática, ¿no? Básicamente eso vimos en hidrostática, por ahí también el principio de Arquímedes, pero no lo trabajamos mucho, así que en su examen les va a venir probablemente un ejercicio de Pascal, ¿no? Muy bien, vamos a ver ahora los siguientes temas para repasarlos un poquito. Movimiento armónico, que también era un tema un poquito complejo, ¿no? Por las fórmulas más que nada que había que manejar ahí, ¿no? Recordemos que había que manejar las fórmulas como la ecuación general de la posición y la ecuación de la velocidad, ¿no? Vimos la ecuación de la posición, la ecuación de la velocidad y la ecuación también de la aceleración. ¿Se acuerdan? Esos tres tipos de ecuaciones vimos. Ya, entonces vamos a recordar, ¿ya? ¿Cuáles eran esas ecuaciones? La primera ecuación de la posición era x con respecto de t, ¿no? X con respecto de t, esto era igual a, ojo que estas son ecuaciones generales, ¿ya? Es decir, la vamos a aplicar en todos los casos. A seno de omega por t más phi, ¿no? Esta era una de ellas. Recordemos que A vendrá a ser la amplitud, ¿no? Omega vendrá a ser la frecuencia angular o velocidad angular y phi vendrá a ser el ángulo de desfase. ¿Ya? Este es amplitud, este es frecuencia angular y este vendrá a ser ángulo de desfase, ¿no? Ángulo de desfase. ¿Ya? Esos eran los tres elementos principales. Y bueno, T es el tiempo, ¿no? Pero ya, lo que a mí me importa es reconocer principalmente estos tres. Porque una vez que yo ya tengo estos tres, ya con esos tres puedo avanzar mis ejercicios, ¿no? Y con esos ya podemos calcular, por ejemplo, la ecuación de la velocidad y la ecuación de la aceleración, ¿no? Que son similares, pero tienen sus variantes. En el caso de la velocidad será amplitud por omega por el seno, aquí me un paréntesis, ¿no? Por el seno de igual, ¿no? Omega por t más phi. O sea, solamente le agregamos ahí el omega aquí, ¿no? Después de la amplitud, nada más. Después es lo mismo.
Y en el caso de la aceleración sería negativo menos a por omega al cuadrado. Y de ahí es lo mismo, ¿no? Seno de omega por t más phi, entre paréntesis. ¿No? O sea, si se dan cuenta que son bastante parecidos, solamente cambian en la parte inicial. Nada más, ¿no? Después es lo mismo. ¿Ya? Entonces, teniendo estos elementos de aquí abajo, ya podemos calcular o bien la de arriba o bien la de acá, ¿no? Lo que me estén pidiendo. Ya, vamos a ver entonces ahora sí qué me dicen los ejercicios. Ya, a ver, 3. La posición de una partícula con un MAS, movimiento armónico simple, está dada por la siguiente ecuación. Ahí está, precisamente está escrita en la forma general. Entonces vamos a copiar esa ecuación y la vamos a igualar a la original para ver qué datos obtenemos, ¿no? Entonces tenemos ahí, a ver, 3, por ejemplo. Por acá, sí, por acá. 3. Entonces vamos a proponer primero ecuación del más, ¿no? Ecuación general. Ecuación general. Ecuación de la posición ya, ¿no? Ya sabemos que es la general. Ya, entonces la ecuación de la posición es, habíamos dicho, un poquito más grande, ya ahí. Dijimos que era X con respecto del tiempo. Igual a por seno de omega, ¿dónde está omega? Omega, ahí está. Por tiempo más phi, el ángulo de desfase, ¿no? Ahí está. Entonces lo único que yo voy a hacer es, como esta es la ecuación general, voy a hacer la similitud con el dato. En el dato me están dando xt 3 seno. Entonces aquí en el dato, por acá, dato, ¿no? Por acá ponemos dato. Ya sabemos que es un dato, ¿no? Muy grande está, ahí está bien. Entonces, tomando en cuenta que es un dato, aquí será 3 seno de, no va a ser omega, sino va a ser 2pi por t más pi quintos. Entonces acá será 2pi más pi quintos. Ese según el dato. Entonces ya puedo hacer la similitud y puedo calcular cuánto vale cada uno, ¿no? Entonces aquí mi amplitud valdrá 3, ¿no? Mi amplitud valdrá 3. Mi omega valdrá 2pi. Y el phi valdrá pi quintos, ¿no? Ya tengo el valor de cada uno, entonces. Ya no lo pongo, ya se observa. Me pide, determina la rapidez máxima en metros por segundo y el módulo de la aceleración máxima en metros por segundo. Entonces había formulitas también para la rapidez y la aceleración máxima, ¿no? Rapidez o velocidad, lo mismo. Entonces colocamos las fórmulas. Velocidad máxima, por un lado, y por otro lado, aceleración máxima, ¿no? Vamos más abajo, aceleración máxima. Ahí está. ¿Cuál será la fórmula entonces? Velocidad máxima será V max igual a por omega. Ahí está. Y en el caso de la aceleración máxima será aceleración máxima a por omega al cuadrado.
todo esto elevado al cuadrado. Ya está. Entonces reemplazamos nada más los datos que tenemos ahí. A vale 3, ¿no? Y omega vale 2pi. Entonces eso será. Aquí será primero 3 por 2pi. Aquí le ponemos entonces es igual a velocidad máxima 3 por 2pi. Ya está. 3 por 2 es 6, ¿no? 6. Ah, 6. Entonces acá será 6pi. Por lo tanto, velocidad máxima es 6pi. Ya está. 6pi, velocidad se mide en metros por segundo, ¿no? Al cuadrado. No, metros por segundo, nada más. La aceleración máxima sí será al cuadrado, ¿no? Entonces la aceleración máxima aquí será, entonces le ponemos aceleración máxima